Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. ¿Cómo se verá Colombia en el año 2090? ¿Cómo se verá el mundo en el año 2090? El 2090 es el año en que los jóvenes de hoy se van a morir, más o menos. Jóvenes que tienen hoy 20 y pico de años, digamos que para ese entonces la expectativa de vida será de unos 90 años. Yo nunca veré, creo, el 2090, tendría 108 años, pero pensar en ese año nos permite una cosa que no hacemos a menudo, y es levantar la cabeza y pensar en los retos y en los problemas del futuro de verdad, el futuro que va incluso más allá de la vida de uno mismo. ¿Y cómo hacerlo? Alejandra Robledo, practicante de Zona Franca de apenas 21 años, me quiso convencer de que el futuro se puede interpretar bien a través de la mirada de la gente joven como ella. A continuación voy a leer el argumento que ella escribió para convencerme. A los jóvenes nos pueden ver de dos formas. La primera es un poco negativa, donde se dice que no tenemos mucha voz o no vale mucho lo que decimos porque precisamente por ser jóvenes no tenemos experiencia y no entendemos lo que pasa en el país. La segunda es mucho más optimista y es la conocida frase de Jaime Garzón: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección del país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Pero tal vez sea necesario enfocar la mirada sobre nosotros los jóvenes desde una tercera perspectiva, una que junte las dos anteriores. Si bien es cierto que no hemos vivido mucho, que no podemos saber y no conocer tanto como las generaciones de arriba, los jóvenes del país tenemos ganas de hacer algo, estamos aprendiendo, formando nuestro propio criterio y adoptando una postura frente a estas situaciones importantes para Colombia. A medida que vamos creciendo, estas posturas, ideas, formas de pensar, causas que defender, entre otros, se convierten en los lineamientos que empiezan a marcar el camino que los jóvenes colombianos vamos a tomar en el futuro. Es en ese futuro, el lejano y el cercano, donde se puede hacer realidad lo que alguna vez dijo Garzón a estas generaciones. Es ahí donde podemos asumir la dirección de nuestro propio país. Por eso es tan importante tener en cuenta el presente de los jóvenes, todo lo que nos enseñan, todas las ideas y posiciones que surgen y todo lo que los jóvenes expresan, porque de lo que pase hoy depende nuestro futuro y el de Colombia. Hoy entonces tendremos jóvenes, voces jóvenes, no para hablar de qué quieren los jóvenes hoy, sino para imaginar el mundo en el 2090 cuando incluso ellos van a estar muy, muy viejos. Aquí arranca Zona Franca. Colombia 2090, el mundo en el 2090, a través de la mirada de quienes aspiran a llegar vivos hasta allá. Esta noche nos acompañan tres de ellos. Valentina Ibarra es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, dirige el Comité de Paz en el Consejo Estudiantil de esa universidad. Valentina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted cuántos años tiene? 19. ¿Y ya hizo las cuentas? En el 2090, ¿usted es modelo 2000? Sí, tendré 90 años. 90 años. ¿Será que llega? ¿Será que llega la humanidad? Esa es una gran pregunta. Sergio Donoso es estudiante de Sociología en la Universidad Nacional. Hizo parte de UNES, que es una confederación de estudiantes que fue muy activa durante las marchas estudiantiles del 2018. Y está también en el Departamento de Jóvenes de la Federación Sindical. Únete, ¿cierto? Exactamente. Gracias, Daniel, por la invitación. ¿Usted, Sergio? Sí, Sergio. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 20 años, en ese momento tendría 91 años, creo. No sé si llego, no creo. Ojalá que no, también. ¿Ojalá que no? Sí, creo que nuestro tiempo ya estará cumplido y las nuevas generaciones tendrán que tomar la batuta de lo que dejemos. Espero que sea algo muy bueno. Y Miguel Parra es el menos joven de nuestros jóvenes, pero hizo parte del Kinder de Uribe, lo que lo acredita como joven. Es abogado, trabaja con el concejal de Bogotá, Diego Molano. Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Usted... Yo tengo 31 años y tendría 102 años para ese entonces. Bueno. Pero yo espero sí estar vivo para esa época. Podría, ¿no? Yo soy un poco más optimista frente al futuro. Y se cuida. Estoy comenzando a hacerlo. Tengo que comenzar ya. Miguel, ¿usted qué más ha hecho? Bueno, yo soy abogado de la Universidad de los Andes.
He trabajado en la Fiscalía General de la Nación investigando máximas violaciones de responsables de FARC y de paramilitarismo. También Sí. trabajé en el Congreso cuando el Centro Democrático pues, tuvo su aparición. Ahí trabajamos temas importantes en materia de la reforma de equilibrio de poderes y temas incluso relacionados con la paz. Y actualmente desde el Consejo de Bogotá trabajo temas de desarrollo urbano y movilidad eléctrica con Diego Molano. Una mirada al año 2090 es como si en Colombia en 1950 estuvieran mirando al 2019, más o menos. Eso es todo lo que puede cambiar el país, el mundo, en más o menos 70 años. Yo tengo aquí una encuesta que hizo el British Council a jóvenes en todo Colombia, jóvenes un poquito más jóvenes que ustedes, de 14 a 17. En la encuesta les preguntan cuáles son como sus 3 principales preocupaciones. Pero antes de ponerles esa encuesta, quiero escuchar de ustedes cuáles son sus 3 principales preocupaciones de cara al futuro de largo plazo. Ok, ¿Colombia o el mundo? Como quieran. Ok, bueno. En contexto de Colombia, yo pensaría mucho conflicto armado, la finalización del conflicto armado y reducción de desigualdades. Ya en el mundo pienso medio ambiente, Sí. entonces va a seguir existiendo el mundo como lo conocemos, cuáles van a ser los cambios que tenemos con el cambio climático. Y también me interesa mucho el tema de agua y recursos finitos. Perfecto. Miguel. Pues yo creo que, y yo me apego a lo que algunos pensadores han venido hablando, y es: este siglo va a superar las 3 grandes males de la humanidad, que han sido el hambre, la peste y la guerra. Si se pone a mirar, actualmente uno tiene la sensación de que estamos en el mundo peor que antes, pero las cifras, digamos, que contradicen esa mirada. Hoy en día muere más gente, por ejemplo, de sobrealimentación que de desnutrición. Hoy en día las enfermedades ya han dejado de ser mortales, y las que aparecen como el ébola, muy reciente, no llegan a la magnitud de lo que en su momento fue la peste negra, la varicela en Latinoamérica o incluso la fiebre española. Y cuando usted mira el tema de la guerra, o la violencia, por así decirlo, mueren más personas por suicidio, 800 millones al año, que 600 por violencia, por guerras y por todo lo demás. Entonces yo sí creo que vamos a avanzar tanto que yo espero que para 2090 el mundo ya haya casi que derrotado de y comience a mirar otros objetivos. Ajá. ¿Cuáles objetivos serían esos? Lo que plantean autores como, digamos, Noah Harari, es que el mundo va a comenzar a ver primero la mortalidad. Y se calcula que entre 2050 y 2200 es posible que el hombre ya llegue a alcanzar un estado de desarrollo de salud o de reemplazo incluso de órganos tal que usted sea amortal. No es inmortal, no es que no muera, sino que si no le cae un piano encima usted va a poder vivir pues hasta que un accidente se lo ponga. Ajá. Una segunda mirada que se va a enfocar es la felicidad. El entendido que... Imagínese el desempleo en la mortalidad. No, eso va a llegar impresionantemente, pero para eso ya digamos toda una cantidad también de teorías laborales sobre el tema. Pero digamos que está el tema de la felicidad, y es que actualmente se ha mirado la felicidad como un tema para fomentar el Estado-Nación. Entonces usted busca la educación porque tiene que tener el Estado gente que esté bien formada, que acate las normas, que paguen impuestos, pero el enfoque de la felicidad desde el individuo, muy como se plantea en la Constitución norteamericana de la persecución de la felicidad, va a comenzar a tener, digamos, unos temas bastante importantes. Y el tercer punto que planteaba él era, digamos, lo que llama él el hombre como Dios en el mundo. Y mencionaba que se va a comenzar a ver algunos temas como ingeniería bioquímica del ser humano. Sí. Esto es, digamos, alargamiento de procesos vitales, rejuvenación cerebral y demás. Desarrollo de ingeniería de cyborgs, sí. Y es lo que usted va a comenzar a ver de ponerse chips en el interior del cuerpo para tener mejor visión, que ya está sucediendo incluso en algunos casos, para poder tener mejor audición, etcétera. Por eso un disco duro extra. Y uno tercero que es ese, y es tratar de sacar al hombre de la mente biológica y venderla a un mundo cibernético. Esto que suena, digamos, que un tema casi que de un futuro muy lejano, ya hay entidades unas que están preocupaciones muy dedicadas. liberales, las que usted tiene, muy primermundistas. Digamos, Me esto gusta, es ¿no? el Está tema, bien, digamos, del mundo, porque al fin y al cabo eso es lo que va a venir a Está bien. afectarnos. Sergio, sus primeras 3 preocupaciones de cara a ese futuro, ¿cuáles son? Sí, a diferencia de Miguel, no creo que no es que no sea uno optimista, pero creo que aún tenemos muchos retos en algunos temas, como por ejemplo, como lo mencionó Valentina, el tema el del conflicto armado en el país, el tema de la conflictividad que tenemos, qué lugar tienen las ciudadanías, qué lugar tenemos los movimientos sociales dentro de esto, cómo podemos, por ejemplo, pensarnos que no hay un enemigo interno en ese país y que nos tengamos teniendo el contexto de violencia que tenemos en este momento. Otro tema importante, el tema ambiental, pero también ligado a qué modelo económico y qué modelo productivo tenemos, ¿sí? Y en dónde nos situamos ahorita y a dónde nos queremos proyectar. Y por último, también por el activismo que yo llevo, me pregunto por el lugar de la educación. Sí. Me pregunto por el lugar de las universidades, de las instituciones de educación superior. ¿Qué lugar y qué papel vamos a jugar desde la academia, desde estos centros de pensamiento, de acción, de discusión política para ese futuro? Yo
Entonces, les voy a poner las principales preocupaciones de esta encuesta de jóvenes que se hizo. Obviamente, y creo que hay que tener en cuenta aquí, esta fue como, ¿cuáles son sus preocupaciones para su vida? ¿Cierto? Para el desarrollo de su vida, no para el desarrollo de su vida del 2090, sino a cosas más inmediatas y eso se ve en lo que recoge aquí. Yo abrevié un poco los ítems que aparecen, cogí como los que más interesaban, digamos los dos primeros es altos costos de vida y aquí discrimina entre la población rural colombiana y la población urbana. En algunos casos esa discriminación no tiene ningún efecto, en otros sí es interesante. Entonces, altos costos de vida, esa es la principal preocupación de los jóvenes. La segunda preocupación, es decir, más del 50% de ellos la pusieron como una de sus tres preocupaciones principales. El 50% de ellos, más o menos, pusieron el desempleo como sus principales preocupaciones. Aquí apareció, y esto hay que tener en cuenta que esto se hizo en el 2017, es decir, el debate paz estaba candente, entonces aparece la firma del acuerdo de paz con el ELN, lo que en ese momento se pensó sería la paz completa. Aparece como un tercer ítem y luego pongo estos donde hay una diferencia significativa entre cómo lo ven las personas en las ciudades y las personas en el campo o en los pueblos pequeños. Por ejemplo, la corrupción es algo que le interesa a más o menos el 40% de las personas en la ciudad, pero mucho menos en el campo colombiano. El narcotráfico y los cultivos ilícitos, una preocupación mucho más grande en la ciudad que en el campo colombiano, y la polarización política, y esta me parece curiosa, una preocupación mucho más grande en el campo que en la ciudad. Ustedes son unos jóvenes evidentemente mucho más intelectualizados que los de esta encuesta y tienen unas preocupaciones de más vuelo, lo que está muy bien y lo que nos da a nosotros buen tema para hablar durante este programa. Les voy a poner, y hablando de esto toca como el tema de la educación, toca el tema de la longevidad, la población colombiana cómo ha cambiado en su composición demográfica. Yo creo que esto es uno de los retos más grandes que tiene este país de cara a su futuro de largo plazo, y es cómo se va a ir envejeciendo la población y va a haber cada vez menos jóvenes, perdón. Y entonces la línea verde, esto es de la CEPAL, una proyección que llega hasta el año 2090. La línea verde es la población de 0 a 14, que si ustedes se dan cuenta, más o menos hoy en día todavía está por encima de la población de más de 60 años. Eso va a cambiar más o menos en el año 2030. Ahí se va a acabar el bono demográfico que aún vive Colombia. La población de más de 60 años va a pasar a ser el 40% de la población, de un más o menos, póngale un 10% que es hoy en día. Y la población en la que nos encontramos nosotros, la población, digamos, en edad de trabajar de 15 a 58, va a tener su pico por allá, yo creo que estamos teniendo nuestro pico ahorita y va a empezar a descender. Y lo que significa el fin del bono poblacional es que la gente de nuestra edad, en edad de trabajar, va a tener mucha más gente mayor debajo y también gente menor, es decir, va a tener muchas más responsabilidades, tanto por proveer para la gente que necesita pensiones, tanto para mantener a la población que es joven y necesita subsidios para educación. Y eso nos pinta un futuro difícil, sobre todo en temas como la educación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para enfrentar como este nuevo panorama en el cual va a haber cada vez menos universitarios, más personas ancianas? ¿Cómo va a ser la educación en un panorama así? Sí, y pues tendríamos que preguntarnos también como la educación para qué, ¿sí? ¿Qué lugar tendría la educación en esta sociedad? Y algo que cuando tú mencionabas me ponía a preguntar era, bueno, las personas van a vivir mucho más, pero ¿bajo qué condiciones? Y eso tiene que ver mucho, pues, la educación en función de qué. Una educación en función de insertarse a un aparato productivo, insertarse a un aparato laboral, o una educación que nos pueda permitir también ser liberadora en muchos aspectos, que nos pueda enriquecer en diferentes dimensiones de nuestra vida y que nos pueda ayudarnos a desenvolvernos en diferentes cosas. ¿Y usted cuál de las dos piensa que es más importante para el futuro? Yo creo que es un desenvolvimiento integral, ¿sí? Si nos seguimos enfocando, como en este momento creo, que en cómo nos vamos a insertar en un mercado laboral, cómo vamos a
mejorar nuestros sistemas productivos, el ser humano también de cierta manera se va a deshumanizar. Y muchas de sus dimensiones, como tanto una política humanista, deportiva, artística, va a quedar de lado. Valentina. Estoy completamente de acuerdo y siento que actualmente se tiene mucho esa idea de ser productivo, de tienes que estudiar para ser productivo, cómo vas a vivir. Y es muy interesante viendo que las mayores preocupaciones son costo de vida y desempleo, porque cada vez es más difícil conseguir trabajo. Y por ejemplo, con la propuesta que salió hace 2 días de que a los recién graduados nos paguen 600,000 pesos en vez de un mínimo, cuando de por sí un mínimo es difícil para vivir. Entonces es el cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a desarrollar y las cosas que se están pidiendo para nosotros. Y con los avances de tecnología, que algunas máquinas están reemplazando el trabajo del hombre, entonces es realmente cuál es el futuro para nosotros, aparte después de poder estudiar, después de graduarnos, los pocos que lo vamos a lograr, en qué vamos a poder trabajar, cuáles son los trabajos del futuro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que piensan, lo que han mencionado tanto Valentina como Sergio. Yo creo que la educación no se ha mirado en Colombia desde una óptica que sea holística o integral y se le ha metido mucho al tienes que educarte para llegar a conseguir un trabajo y para quedarte en esa empresa tanto tiempo, y yo sí creo que se deshumaniza un poco el ser humano cuando no se tienen otro tipo de condiciones en cuenta. Yo le agregaría solamente una. Yo creo que la educación tiene 3 ámbitos. Uno, que es claramente prepararlo usted para el mercado laboral. Uno segundo, que tiene que ver con el tema de las artes, la cultura, la creación, aquello que alimenta es el espíritu humano, porque si no pasa lo que pasa en sociedades como Corea del Sur, donde tenían unas tasas hace 50 años, que eran un país pobre en una dictadura, y hoy que tiene un desarrollo económico absurdo, son un milagro económico, y ahí los salarios se han quintuplicado y mejorado, pero las tasas de suicidio han aumentado, creo que pasando de un 5% que había hace 50 años a un 27% actualmente. Entonces hay que tener también esa visión que alimenta el espíritu humano, porque el espíritu humano no solamente es un robot que trabaja. Y una tercera, que es la que en Colombia no tenemos en cuenta y creo que más nos hace falta, es el formar personas para que sean ciudadanos. Y todo eso va a tener que una mirada en lo que usted está mencionando ahorita, porque si está dando que la población se está envejeciendo más, se va a reducir cada vez más el número de nacimientos. Miren nomás lo que dio la última encuesta del DANE. Pensábamos que éramos mucho más y nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta que no somos tanto. Y esto va a tener una carga muy fuerte sobre el sistema pensional. Y otra carga que va a ser un reto mayor y va a ser frente a lo que tú mencionabas, era la demanda laboral. Vos decías que de pronto estaba muy futurista, muy en el plano del primer mundo, pero hay que tener en cuenta porque los avances que están ocurriendo en el primer mundo van a caernos aquí en Latinoamérica cada vez mucho más rápido, pero además van a tener cambios sociales impresionantes. Vamos a un tema nomás. Google está actualmente desarrollando un carro autónomo. Esto es un carro que se mueve solo a través de sistemas. Google, Uber. Casi todos están en eso. Cuando el carro autónomo ya comienza a ser una realidad y se masifique, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los taxistas, con los choferes, con una cantidad de personas? Es una cara que no se tenía en cuenta, que va a generar un gran desempleo, pero entonces también nos pregunta es qué profesiones son las que tenemos que formar. Pero entonces, y yo lo saco del molde actual para realmente pensar en cómo se tiene que mover el tablero de la educación a futuro, y es que usted tal vez en el futuro no se va a volver como hoy en día sociólogo en la Universidad Nacional y ya salió a su vida y bueno, yo voy a ser sociólogo por el resto de mi vida, ¿cierto? Usted a lo largo de su vida va a tener que tener múltiples etapas de educación que lo reentrenen para distintas cosas. Es decir, va a haber una manera totalmente distinta de pensar la educación en el momento, digamos, y a lo largo de la vida. Sí, seguramente, pero me haces pensar como cuál es el lugar también, insisto, de la disciplina de la sociología, de las ciencias humanas y las ciencias sociales en este momento en nuestra sociedad y cómo se proyecta hacia el futuro. Porque hemos visto como en algunos discursos o regímenes políticos dicen que eso ya no es pertinente. Esos saberes, esas facultades, por ejemplo, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, que la facultad de Ciencias Sociales, de Filosofía, fue cerrada, porque al parecer esto no es pertinente para el momento que nos estamos desenvolviendo. Y es porque siento que está enmarcado como en un paradigma. Pero definitivamente no todos pueden ser sociólogos. No, claramente no. Debe haber una división social de trabajo, pues, digamos, proporcional, balanceada, pero pues también es pensarnos, y lo reitero, como en ese paradigma de la producción, en ese paradigma de, bueno, los recursos, cómo los aprovecho mejor y qué productos pues puedo sacar a partir de eso, pues yo creo que inevitablemente va a llevar a que esos saberes desaparezcan. Y por ejemplo, el problema del adulto mayor. ¿Cómo nos lo planteamos nosotros? Es alguien a quien debo asistir porque ya no es funcional, porque ya no sirve, porque ya es alguien obsoleto. También la obsolescencia dentro de los adultos mayores es parte de este modelo, de este paradigma productivista que ya dice las personas, bueno, ya cumpliste cierta edad, ya no sirve. Entonces subamos la edad de pensión.
Ush. No, pero yo creo que... Espere, porque me tengo que ir a la pausa. Estamos pensando en Colombia, estamos pensando en el mundo en el año 2090. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente, futuro 2090, nos estamos imaginando a este país, a esta sociedad, a este globo terráqueo en 71 años, que es cuando algunos de nuestros jóvenes estarán listos para empacar maletas y dejar, esperamos que un mejor mundo para sus hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Hablábamos de los retos de la educación en el contexto de cambio demográfico, cada vez más viejos, cada vez menos jóvenes, cada vez más personas en el estado actual como pensionadas, cada vez menos produciendo. ¿Usted tiene algo ahí para meter en tema de educación o vamos adelante? Sí, de hecho sí, porque por ejemplo cuando se habla de como las carreras que se deberían fomentar y las carreras que se deberían estudiar para un futuro, siento que eso es un poco problemático. Me acuerdo que Andrés Oppenheimer en su libro decía como debemos incentivar que los jóvenes estudien más carreras STEM y que las ciencias sociales no sean tan relevantes como lo están siendo. Pero por ejemplo cuando yo estaba cerca de graduarme, todo el mundo decía, toca estudiar ingeniería de petróleos, es lo mejor que toca estudiar, por favor estudien eso. Y 2 años después, la crisis. Todos los graduandos de ese momento en el que dijeron, es la carrera que tienes que estudiar, estaban perdidos porque se estaban perdiendo trabajos y está en todo el cambio. Entonces también siento que es un poco problemático decir como algunas carreras simplemente ya no sirven y otras carreras son las que tenemos que potenciar porque el mundo se está moviendo tan rápido que incluso esas que siempre se les da el énfasis como estas son las que tienen que estudiar porque es lo que está moviéndose en ese momento, tal vez en 3 años cuando estén graduando los profesionales ya no están sirviendo. No, yo sí creo, digamos, es una cuestión de equilibrio. Yo no creo, como ustedes mencionan, digamos, como mencionaban la tesis esta casi que oscurantista, acabemos todo lo que es social porque no tiene una producción, no tiene una dinámica económica intrínseca, porque como seres humanos necesitamos del desarrollo de este tipo de carreras. Pero sí creo que el Estado le falta una política de planificación, pero es más un tema de generar un consenso frente a cómo queremos nosotros llegar a ser en 2090. Vean, cómo nos pues, un preparamos liberal para eso. hablando de economía planificada. Está muy bien. Claro, pero digo en un sentido y es el siguiente. política es dinámica. Yo creo que a Colombia le hace falta plantearse una meta como la que se planteó, ahorita hablábamos de Corea del Sur o estos países que han dicho vamos 50 años a tal punto. China, por ejemplo, 50 años, están cumpliendo ahorita 50 años, miren lo que se ha desarrollado, apuntarle a tecnologías, a los nuevos temas que se vienen en el mundo. Sí. No podemos quedarnos pensando todavía que la agricultura va a sacar a Colombia adelante y que en 2020 el campo todavía va a seguir siendo la opción, porque el mundo ya cambió totalmente. Entonces toca mirar cuáles son las carreras del futuro. Miren un tema, Colombia tiene un déficit de 70.000 ingenieros, por ejemplo. Y yo creo que ese ¿Y tipo... un superávit de cuántos abogados? Somos demasiado abogados. Yo creo que, entonces, pero usted sí puede a través de, digamos, del sistema de becas premiar, no es eliminar unas, pero sí premiar o priorizar. Incentivar. Incentivar más bien la educación frente a unos temas que vayan a potencializar el desarrollo del país y otros obviamente no eliminarlos, pero sí digamos que reducirlo, no ponerle una prioridad número 1. Yo creo que eso sí hace falta un consenso nacional hacia dónde queremos Venga, ir. yo me muevo de tema, Juanse, vamos con homicidios. Ustedes mencionaban, sobre todo ustedes dos, Sergio y Valentina, una preocupación por el tema del conflicto armado, frase que tal vez va a dejar de existir, ojalá en el año 2090. Y esta es un gráfico que muestra la tendencia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Colombia desde el 85 hasta el 2018. Y aquí yo veo una tendencia en la cual, al menos el homicidio, ¿cierto? No sé si el conflicto armado, creo que también el conflicto armado ha dejado de ser un tema cada vez menos relevante en el país, ¿cierto? Un tema más lejano, más reducido. Esta gráfica, ¿qué les dice hacia el futuro, considerando que hoy ya hay países donde la tasa de homicidio es cercana a 0? Pues yo partiría por, bueno, homicidios, pues uno tendría que mirar su causa, ¿no? Y pues por la gráfica yo podría decir que los picos son en situaciones donde el conflicto armado está agudizado. O sea, por una violencia política o una violencia en torno al despojo de tierras. Entonces no comparto mucho lo que dice Miguel, que el tema rural sea algo que vamos a abandonar, sino que es algo muy contemporáneo en nuestro país y que se va a seguir proyectando por muchas razones. Pero bueno, volviendo al tema de los homicidios, no creo que porque la tasa de homicidios baje, el conflicto armado o el conflicto social que se está desarrollando en el país sea menor. Porque que no sea
grande cuantitativamente. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es el conflicto armado, otra cosa es el conflicto social. Sí, tal vez ahí. Pero porque cuantitativamente no hayan más muertos, no significa que, por ejemplo, los asesinatos en este momento sean selectivos hacia qué, hacia los liderazgos, hacia la gente que está dinamizando los procesos populares, organizativos en las diferentes regiones del país, y eso es algo clave. Yo creo que la violencia política parte mucho de que no haya una apertura, de que diversas fuerzas políticas entren en una arena política. Y además que esas fuerzas políticas provengan de las organizaciones, de las personas en los territorios. Entonces yo creo que eso es algo clave que igual tenemos que seguir pensándonos. Yo creo que la disputa por esos espacios es algo que nos toca pelear mucho. Yo creo que han habido victorias. Digamos que ha habido una apertura política a raíz de este acuerdo, pero ahorita vemos que hay muchos retos. Valentina. Sí. No, estoy de acuerdo con que la reducción de la tasa de homicidios como realmente no va a implicar muchos cambios, especialmente cuando miramos, no sé, el caso de Chocó. O sea, me refiero, es muy bueno que estén bajando los homicidios. ¿Cuál es el valor principal de la sociedad? En conflicto armado es como no bajan la cantidad de personas que están siendo desplazadas, la cantidad de personas que ya no pueden acceder a sus tierras, la cantidad de personas que no pueden hacer las labores que hacían. Por ejemplo, en el Chocó en este momento les prohíben pescar, que era normalmente lo que hacían para subsistir. Entonces es como... ¿En todo el Chocó? Bueno, no, en ciertas zonas del Chocó, sí, eso sí tiene razón, hay que ser más específicos. Entonces es como... Claro, la reducción de homicidios es una noticia increíble, sí. me encanta escucharla, pero siento que no podemos reducir el conflicto armado exclusivamente a esos homicidios, precisamente porque no sabemos esos homicidios a qué características. Pero entonces, y yo les pongo la gráfica de homicidios, y sobre todo ustedes dos que la ponían, como para entender si sienten que vamos en la senda correcta. Y eso es lo que estoy seguro que va a decir Parra. Sí, de acuerdo. Yo sí resalto el tema de que había una disminución importante. Usted mira las cifras desde 2004, además las tablas de 2004 hasta 2018, una reducción de 36% en lo que venía siendo los asesinatos pues, por cada 100.000 habitantes. Y eso es un tema que es importante destacar. Que obviamente lo que ustedes apuntaban, lo que uno llama, digamos, el silencio de los fusiles no es la paz, conflictividad social, estamos totalmente de acuerdo y en eso tendrá que avanzar el Estado. Pero yo creo que si uno se pone a mirar, digamos, gran parte de los conflictos o además de los homicidios que se están dando por un tema muy claro y son líderes sociales, temas de narcotráfico, temas de minería ilegal y algunos que van mucho menor proporción, que son el tema de conflictos por tierras. Yo no estoy diciendo que la tierra toca dejarla de lado, simplemente creo que no es la gran apuesta para el siglo XXI, pero sí creo que Colombia va al buen camino y yo creo que para 2090 hay un tema que va a estar ya resuelto, Daniel, y es el tema de las drogas. O sea, yo creo que para 2090 ya el mundo habrá decidido para un lado, para el otro. No me imagino en 2090 a ver, pero una guerra contra las drogas. Pero juéguese. Entonces, este es un tema fundamental y llevamos 70 años... para mí es una bicicleta estática, la guerra contra las drogas. Oye, ¿sabe quién usaba esa misma frase? ¿Quién? ¿Ustedes no le ayudan? ¿Va a ser yo el que le ayudo? No. Juan Manuel Santos. ¿Sí? Pero bueno, estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo con Santos. Pero entonces, ¿usted cree que de aquí al 2090 se va a haber tomado la decisión de legalizar las drogas? Yo creo que en el mundo sí. O al menos la cocaína, que es la droga que tiene... La tendencia en Estados Unidos es hacia la legalización de la marihuana. Entonces la cocaína, digamos, es otro tema que no creo que sea antes del 2050. Pero para 2090 yo creo que ya incluso ese tipo de drogas va a haber sido legalizados. El gran problema con Colombia, como yo lo veo, es que mientras Estados Unidos, que es el mayor consumidor, no toma una postura de legalización frente al tema, aquí la legalización no va a servir de nada. Sí. Que hay este tema de la legalización asociada un poco a la violencia, al conflicto armado. ¿Creen que es una apuesta importante de cara al futuro de largo plazo? Sí, sin duda alguna. De hecho, como comparando, antes Tumaco era como el lugar donde más había como cultivo de droga, y con todo el tema de sustitución y como cultivo estos cambios, cultivo de coca, con todo lo de la sustitución se está dando un gran cambio. Siento que eso es muy interesante de cómo podemos avanzar, de cómo podemos hablar, pero además es que nuestro enfoque siempre ha sido destruir rápidamente todos estos cultivos porque no podemos seguir llevándose a Estados Unidos, que es como la guerra ante las drogas, y es parar esto, es como, no, si hacemos sustitución, si hacemos otra clase, sí. Y mientras se va avanzando al tema de la legalización, yo también estoy de acuerdo que debería ser legalizada. ¿De la cocaína?
No es la cocaína, la Pucha, coca es esta distinta a la cocaína es muy cocaína. Y de hecho también es la forma en la que se usa. Es decir, la O sea, coca yo es la que siento se usa para hacer cocaína, Yo digamos. sé, pero siento que si le empezamos a dar unos mejores usos a la coca en vez de la cocaína, si el énfasis es más en cómo la estamos usando en vez de simplemente eliminarla completamente. Pero es decir, el problema hoy de las drogas ilícitas es que la cocaína es apetecida. No solamente aquí en Colombia, entre muy pocas personas, creo que el porcentaje de colombianos que han probado coca en el último año es de menos de 1%, pero en otros países del mundo. ¿Usted cree que vale la pena y de cara al futuro vale la pena darse una pelea por la legalización de la cocaína? Es un tema espinoso, yo creo. Además, pues bueno, tocaría mirar. Ustedes son nuestro futuro, muchachos. Si ustedes no jalan la legalización de la cocaína, vamos a seguir peleando lo mismo en 70 años. ¿Legalización en qué sentido? ¿Sí? En las condiciones de producción que se dan, pues por ejemplo en las comunidades, en los territorios donde esta pasa, pero también en cuanto al consumo y cómo abordamos el tema del consumo, ¿sí? Y eso se partiría de una perspectiva de qué usos tiene ese tipo de drogas y bueno, y qué prevención. Recreativos, lúdicos. Sería un tema de salud pública. Pues los mismos que tiene hoy, es decir, la gente le gusta la coca para irse de fiesta, para divertirse, algunos desarrollan adicciones y condiciones de abuso, pero pues desde lo que conocemos hoy, ¿usted cree que en el 2090 habría una legalización de drogas duras, incluso como la cocaína? Sí, en esa perspectiva yo creería que sí, y esa debería ser, pues no sé si es una proyección a 80 años que, bueno, el activista por la legalización de la cocaína vaya a ser, no creo que en ese es el lugar. Estamos en las cábalas frente al futuro. No es que pero sí tenemos que plantearnos... Ahora nos pasamos a las cábalas. Pero sí tenemos que plantearnos el tema y como dijo Miguel, la política de drogas ahorita está completamente estática y hay algo que hacer ahí. En el 2090, si no hemos legalizado la cocaína, estaremos peleando la misma guerra, creo yo. Me voy a la pausa. Seguimos hablando de lo que va a pasar, lo que tiene que pasar para que este sea un mundo mejor en 70 años. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche del futuro, el futuro lejano, los retos de largo plazo que tiene el país y que tiene el mundo. Y este es uno que tiene el país y el mundo. Si la temperatura promedio con referencia al periodo preindustrial sube 4 grados centígrados, según New Scientist Magazine, una revista gringa, así se vería el mundo. Colombia sería un gran desierto, Suramérica sería en general casi inhabitable, excepto por la punta de Patagonia, donde habría una nueva tierra fértil. También habría tierra fértil en la Antártida, habría tierra fértil donde hoy hay hielo permanente, en el norte de Norteamérica y en el norte de Asia y Europa. Esta es un poco lo que podría pasar en el peor escenario en el año 2090. Frente al cambio climático, y los quiero escuchar hablando desde Colombia como colombianos, no como Greta en Suecia, ¿qué piensan que hay que hacer y hacia dónde debemos movernos desde acá? El que quiera. Bueno, primero siento que toca tener un enfoque mucho más grande hacia lo que está pasando. Me encanta que mencionabas a Greta, porque, por ejemplo, acá tenemos muchos activistas ambientales que están defendiendo sus territorios y terminan siendo asesinados. Entonces, uno, poder darles el micrófono a ellos, que nos cuenten lo que está pasando en sus regiones. Por ejemplo, investigué un poco sobre el tema y en el 2018 el 70% de la deforestación en Colombia se dio en el Amazonas. Y estos son 197.156 hectáreas. Eso es muchísima deforestación. Y pues este es nuestra selva, esto es lo que nos proporciona oxígeno, es lo que podría evitar esta clase de cosas. Entonces es como, realmente tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, tenemos que cambiar cómo nos comportamos frente al planeta y pensando, por ejemplo, en las ciudades, que pueden ser como los lugares donde más se genera contaminación. Pero entonces, ahí Valentino se me da como una lista de medidas que son medidas de mitigación de cambio climático, ¿cierto? Cómo evitar que lleguemos allá. Hay otra área en la que muchas personas dicen que Colombia tiene que avanzar rápidamente y es en la adaptación al cambio climático. Detener el cambio climático finalmente no dependerá de nosotros los colombianos, sino dependerá de básicamente lo que decidan los chinos, los gringos, los rusos, los indios y los europeos, ¿cierto? No, a partir de lo que vemos, lo que consume Colombia, ¿qué piensan ustedes en ese debate donde el país y nosotros no tenemos el poder de detener el calentamiento global, sino que tenemos como un afán para adaptarnos a él? Eso es muy cierto, pero también hay que pensar qué estamos haciendo en nuestros territorios y cómo los estamos impactando.
y más allá de proponer alternativas también que busquen que se cambien unos hábitos de consumo, que claro, hay que trabajar en eso, pero la respuesta o la problemática no está situada en el individuo. Yo creo que eso es algo muy importante y ahí yo pienso que en realidad el modelo de producción que tenemos en este momento y el uso de energías fósiles pues es lo que nos va a llevar hasta ese escenario que tú mencionabas. Y por ejemplo, ¿en qué sentido? En un contexto del país en el que estamos. Por ejemplo, las economías extractivas. ¿Qué pasa con la megaminería? ¿Qué impactos tiene eso sobre el ambiente, sobre el uso del agua? El tema rural vuelve, el tema de la ganadería y el monocultivo. O sea, ¿usted cree que hay que seguir pensando en mitigación desde Colombia? Mitigación de cambio climático. ¿Cómo hacer para que no se caliente el planeta reduciendo la cantidad de gases invernadero que producimos nosotros? Que creo que en los últimos datos disponibles dicen que producimos el 0.47, el 0.47 de lo que se produce en un año en el mundo. Sí, o sea, pero eso es claro, porque igual, o sea, ¿qué acciones y de qué forma estamos llevando pues nuestro país, nuestros territorios y, por ejemplo, qué discurso manejamos frente a las otras potencias que, como tú decías, en realidad son los que tendrán la última palabra? Pero pues vamos a llevar un doble discurso de vamos a avalar el cambio climático, vamos a seguir tales metas, pero aquí en nuestro país, en nuestros territorios, seguimos avalando un modelo productivo y unas economías que impactan a los territorios y al medio ambiente, el uso del agua, el uso de la deforestación. ¿A usted no le parece injusto que en Colombia nos tengamos que poner restricciones del primer mundo con los costos que eso implica para nuestro desarrollo, si ellos han sido los que históricamente tienen la responsabilidad del calentamiento global? Puede que sí, pero ¿cuál es? O sea, hay una única vía del desarrollo, la que ellos tuvieron y la que nosotros estamos aplicando acá. Esa sería una pregunta a plantearnos. No hay otras vías de desarrollo que puedan tener un uso de energías responsables y que no afecten los territorios, el agua y los... Yo comparto su preocupación en el sentido que lo que puede hacer Colombia es muy poco. El presidente Duque en la ONU mencionaba el dato que usted acaba de señalar y es que somos el 0.5% de las emisiones y Estados Unidos tiene una política, actualmente un gobierno, una administración que pareciera que no estaba muy preocupada por el tema del cambio climático, se retiró del Acuerdo de París y todas las consecuencias que eso genera. Que además el Acuerdo de París no es que sea tampoco pues, la panacea. Digamos, según algunos cálculos como el WWF, si se llega a cumplir la meta de solamente aumentar 2 grados centígrados el próximo siglo, incluso el 25% de las especies de el Amazonas y la isla Galápagos y demás, pues se extinguirían prácticamente. Pero yo sí creo que ahí toca hacer dos cosas. Toca la mitigación del cambio climático y pues la adaptación también a eso. ¿En qué sentido? Yo creo que el desarrollo de Colombia sí tiene que estar orientado en torno a cómo hace que su matriz energética sea ambientalmente sostenible. Sí. Y en estos grandes proyectos que se están desarrollando actualmente en La Guajira... Pero la matriz energética de Colombia es brutalmente sostenible. El 66% es hidráulica, pero el 66% es a punta de agua, pero hay otro 44% que no lo es. Y para eso hay unas apuestas que están trabajando actualmente en La Guajira, por ejemplo, que curiosamente en las regiones más pobres es las que mayor potencialidad tiene por los vientos. Claro, pero mire que la matriz energética de Alemania es de 50% carbón. Sí. El resto petróleo y un 10%... No, tiene toda razón, pero nosotros, digamos, no podemos, lo que quiero decir yo es que no podemos caer en la trampa de decir como ellos están contaminando, entonces vamos a seguir contaminando. Yo creo que nuestro desarrollo tiene que estar enfocado a que sea ambientalmente sostenible. Sí. Eso no implica que no tenga que comenzar a mirar lo que usted mencionaba ahorita, es la adaptación que tenemos frente al cambio climático. Y de eso hay varias propuestas que pueden llegar a ser polémicas, pero que pueden ser entendidas con la óptica a 70 años. Colombia tiene un crecimiento en muchas zonas, en muchas regiones, que viene siendo dado por causas naturales e históricas, pero muchas de estas están susceptibles a que venga la avalancha y se las lleve o que las afecte. Cada vez que hay temporada de lluvia, mire cómo sufre el país, acuérdese de 2012. Entonces lo que uno debería pensar es qué tan eficiente es para Colombia tener 1.100 municipios regados. Y si más bien la política de planeación que uno debería tener es la de concentrar... pues la ciudadanía en unos centros urbanos muy específicos, que es mucho más fácil primero llevar calidad en educación, calidad en salud, sí, a estos municipios concentrados que a la cantidad de veredas que están llegando. Si usted comienza a identificar cuáles son las zonas que mayoritariamente se van a ver impactadas por el cambio climático y comienza a orientar la planeación nacional, entonces en estas zonas urbanas grandes, densas, ambientalmente sostenibles dentro de lo medida de lo posible y que no sean tan afectadas por el cambio climático, sí, creo que es un gran avance para eso. ¿Usted quiere hacer planeación? Me gusta la planeación, sí, no, lo veo muy cerca, muy maoísta. Y si yo les digo, ¿qué tal si Colombia aprovecha los recursos naturales que tiene? Los saca cada vez mejor y siendo más eficiente para tener una gran inversión para adaptación al cambio climático. ¿Usted qué me diría? Yo, digamos, si se lo pongo puntualmente, hagamos el fracking, sí, eso va para adaptación al cambio climático.
¿Le parecería una locura? Me parece contraproducente, en realidad. O sea, eso sigue alimentando el mismo modelo de desarrollo que nos lleva al mismo lugar. Y es que la explotación de hidrocarburos, como en los países que están en pico en producción de gases de efecto invernadero, pues es ese modelo los que los lleva allá. Yo creo que hay que buscar alternativas distintas. Entonces, o sea, no sé cuáles, pero estos son los retos que tenemos que plantearnos en vías de eso, en perspectiva de Y el reto es que antes de que usted se muera, si queremos llegar al año 2090 con un calentamiento tolerable, tenemos que saber cuáles son esas alternativas. Me voy a la pausa, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del futuro lejano del año 2090, cómo será el mundo, cómo tenemos que hacer para que el mundo sea mundo y esté mejor que de lo que está hoy. Y obviamente la vida tiene que ver con el sexo y por eso hoy tenemos este Enredados. Nos enredamos con cómo van a ser las relaciones sexuales en el futuro. Así como lo oyen, de hecho muchos de estos inventos ya se están comercializando. Crean una muñeca robot sexual con caras intercambiables. Crean robot sexual para mujeres con prototipo ideal, que les dice lo que quieren oír. Crean robot sexual con el que también podrás conversar. Sale a la venta el primer robot sexual con pene regulable, que también recita poemas. ¿Ustedes se le medirían a una relación con un robot? Nos vemos en la próxima con más Enredados. Lo de la recitada de poemas es clave. Creo que es un robot diseñado por un hombre, ¿no? Sí. El sexo. Bueno, de hecho, algo que me parece muy interesante de estos mismos robots es lo que se ha visto con los problemas de consentimiento que pueden llegar a generar. Incluso vi uno en el que como había una opción en la que podías poner violación, como era una de las opciones que puedas hacer, violar a la muñeca. Eso me parece muy complicado porque se quita toda la idea de conversación e incluso como ¿qué imagen del sexo puedes tener si la forma en la que lo estás practicando al comienzo no tiene que ver con consentimiento y luego cuando lo vas a hacer con otra persona, crees que es de esa misma forma? Sí, al mismo tiempo, es decir, en la fantasía está lo ilimitado, ¿no? Y lo ilimitado tiene hasta lo más grotesco. Pero, a ver, y para meterle un dato distinto a esta idea del sexo, y es un dato que usted me tocaba al principio, y es la caída de la tasa de la fecundidad de las mujeres colombianas. Hoy la tasa de reemplazo, la tasa de fecundidad está en casi menos de 2 niños por cada mujer, es decir, hoy estamos produciendo los mismos humanos que somos, y cada vez eso se va a reducir, y eso tiene que ver con que, pues, para las mujeres es cada vez más costoso tener hijos, sobre todo porque les toca encargarse de los hijos, de su trabajo, porque los manes no hacen lo que les corresponde hacer. En el futuro, ¿usted cómo cree que esta relación entre los sexos se va a desarrollar? Pues, yo esperaría que fuera mucho mejor, pero siento que es un cambio progresivo. Especialmente me puse a pensar hace 70 años, y hace 70 años las mujeres no podíamos votar todavía. Y en este momento todavía tenemos muchas luchas, como lo es el acceso al aborto, como lo es incluso que nos dejen de violar. Entonces, siento que la relación de los sexos cada vez está viéndose como más igualitaria, pero todavía tenemos un gran camino por avanzar, un gran camino. O sea, el hecho de que todavía tengamos que exigir que nos dejen decidir sobre nuestros cuerpos. Mire, esto es de Latinobarómetro y le preguntaban, la pregunta es la siguiente. En Colombia más hombres opinan que las mujeres solo se realizan plenamente si son madres. Y entonces le preguntaban básicamente, ¿usted está de acuerdo con que las mujeres solo se realizan si son madres, sí o no? Y el 47% de los hombres dice sí, el 43,8%, qué cifra tan precisa, dice que no. Igual las mujeres están muy cerca de los hombres, ¿cierto? Sí. Y tal vez la sorpresa ahí sería que hay un 50 y pico % en cada uno que dice que las mujeres sí pueden realizarse sin ser madres. Y eso hace 70 años no habría sido así. Podríamos decir que es un avance, pero igual creo que la sociedad colombiana aún tiene un machismo muy grande y se vive cada día esa relación asimétrica que hay entre los hombres y las mujeres. Y en los puntos que mencionaba Valentina, creo que es algo sobre lo que se tiene que trabajar. Y es también como pensando en las relaciones. ¿Usted cree que un joven incluso tan liberal como usted tiene taras machistas?
Claramente. ¿Sí? Yo creo, obviamente. Esas formas, conductas, prácticas no se van construyendo de la noche a la mañana. Y aunque en algún momento me lo he pensado en diferentes espacios con otros hombres, que eso es algo muy bueno, aún nos falta mucho por trabajar eso. Miguel. No, yo creo que de aquí a 2090 va a cambiar un poco la sociedad colombiana en ese sentido. No se puede pensar, como decía Valentina, prácticamente hace 70 años las personas tenían que estar emparejadas. Digamos, cuando después de una edad, el famoso dicho de dejó el tren a la mujer, entonces, y prácticamente no se escogía tan libremente la pareja, sino que lo imponía el papá o, bueno, la familia y los roles. Entonces, digamos que las parejas solteras no era tan fácil verlo. Hoy va usted a mirar la sociedad actualmente y encuentra tanto el grupo de personas que todavía sueña con la casa, los hijos, el carro, el trabajo, Sí. como las dos personas que quieren desarrollarse individualmente, que el concepto de familia, digamos, no involucra per se tener hijos. Y además eso tiene también el tema de la multiplicidad de facilidades que tiene, digamos, para conseguir pareja y para desarrollarse de alguna forma sexualmente. Hace 40, 50 años usted tenía que casarse para poder tener relaciones sexuales. Prácticamente si lo hacía por fuera era un escándalo, las novelas que Hoy está teníamos. Tinder. Yo creo que Ahorita ya está Tinder y está una cantidad de Grindr. aplicaciones que cada día salen más y Happen y lo que usted quiera, y las relaciones se han vuelto digamos, mucho más fáciles. La gente ya no cuadra, vamos a un café para salir si nos conocemos, a ver si de pronto hacemos match, sino que de una vez van a tener relaciones sexuales, y es parte de lo que está viviendo la dinámica no solamente ¿Y latinoamericana. a usted le sino parece que también- eso está bien? Es decir, que esa progresión y esa liberalización puede generar distintas unidades familiares que no tienen que ser las tradicionales. A mí me parece genial, a mí Yo me creo parece que eso puede perfecto. pasar, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque también puede llegarse como, no sé, un consumo de cuerpos, como el placer sexual de por sí. Yo también creo que cuando uno establece un vínculo, una relación sexual, bajo cualquier circunstancia, pues también debe haber pues una cierta responsabilidad afectiva, y también el tema del consentimiento, que eso es algo que los hombres nos hemos pasado por la galleta por mucho tiempo, y es algo que definitivamente en 70 años tiene que cambiar. Y digo que es algo yo muy sí interesante que tú políticamente- menciones Tinder, porque de hecho hay muchas problemáticas con la misma aplicación, y es como muchas mujeres no se sienten seguras, y si tú vas a salir con alguien es como envíale tu ubicación a 10 personas, Yo no que tengo todo el mundo Tinder, sepa entonces dónde no. vas, porque es algo A muy ver, complicado. cierro, se me acaba el programa. No, a lo que iba es que yo, digamos, soy políticamente liberal, así que yo creo que, digamos, que la persona debe realizarse como quiera mientras no afecte a los demás. Lo pero sí- recomiendo un programa que hicimos sobre el poliamor aquí en Zona Franca. Lo revisaré. Interesantísimo. Pero lo que sí creo, lo que sí está demostrando muchos, digamos, estudios que se han dado, es que el tener más relaciones sexuales no lo hace a la persona más feliz, y después, digamos, que hay toda una cantidad de sentimientos que no los Me colma fui. solamente el sexo. Por eso necesitan es las parejas estables, porque además que usted tenga 103 años, ¿quién no va a cuidar? ¿Un robot de esos o qué? Espero que no me tenga que cuidar nadie. No hablamos de cómo morir dignamente. Ese es otro de los temas grandes en esta Agenda 2090, una agenda que habrá que revisitar, y espero que se pongan las pilas para dejarnos un mundo mucho mejor, incluso cuando ya no estemos acá. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.